senda de los justos es como la luz del aurora que va en aumento. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con la realidad de lo que ustedes están viviendo aquí? Que uno de los valores que yo considero que son la nueva, no la nueva ola, porque eso parece como moda, pero énfasis de lo que el Espíritu Santo está diciendo, y que la vez pasada aquí dije algunas cosas que luego gente de quién sabe cuántas partes del mundo me ha escrito y me ha dicho, ay, cuando estuviste ahí Cristo para Naciones dijiste esto y esto, y yo dije, ay, padre. A veces uno piensa que está hablándoles a un grupito de 100 personas y resulta que después te están escuchando quién sabe por tantos lados, ¿no? Entonces a veces duda uno en decir las cosas, pero bueno, déjenme, como hacen a veces en los programas de televisión, ¿no? Cambiamos los nombres y los lugares y pero escúchame, se me hace que le estoy dando muchas vueltas, pero a lo que quiero llegar es a esto. Escuelas como esta pueden ser una extraordinaria bendición para los alumnos, o pueden ser lugares no tan provechosos y pueden convertirse aún en ambientes perjudiciales para algunos, dependiendo en cómo responden precisamente a ese desafío que tú mencionaste hace un rato. Y te voy a decir a lo que me refiero. Tú estás aquí todos los días adorando a Dios, estudiando la palabra, recibiendo revelación, escuchando a tremendos oradores. Este chiste, por supuesto. Es que va a venir Carlos Ortiz, por eso, ¿no? Me dijo, por cierto, que les saludara, que ya se está preparando para decirles unos buenos chistes. Pero escúchame, estás orando, estás estudiando la palabra, estás adorando a Dios constantemente, y eso puede llegar a hacerte pensar que de esto se trata el reino. Y hay lugares, hay escuelas bíblicas, y le decía yo, bueno, ahí voy, le decía yo a una persona hace unos días que está en el ambiente de la escuela allá en Dallas, le decía yo, este lugar es una bendición como alumno, pero es un ambiente letal como exalumno. Porque hay gente que nunca logra transicionar de ser alumno a ser un verdadero ministro. Y la razón por la que no logra transicionar es porque se queda en el ambiente del instituto como si eso fuera el ministerio al que Dios le ha llamado. Y como si el estudiar la palabra, como si el adorar a Dios en los tiempos de devocionales, o como se llamen, como si de eso se tratara, y no establecen la conexión vital e importantísima que tienen que hacer con el cuerpo de Cristo y con la iglesia de Cristo, y de tal manera que, por ejemplo, bueno, eso sí me voy a abstener de decir, pero hay lugares en otras partes del mundo uno viaja mucho, ¿no? Entonces en diferentes partes del mundo uno ve esto, en donde no hay un requerimiento de que un alumno de una escuela bíblica esté conectado con una iglesia. Se les sugiere, pero no se les demanda. ¿Por qué? Pues porque no es cómodo para algunos mantener esta dualidad como tú la estás viviendo ahorita. Es que, híjole, tengo mi relación con mi iglesia de donde vengo, estoy aquí en el instituto, tengo que hacer mis tareas y hacer lo que estoy aquí, me requieren aquí como obligación, y al mismo tiempo estoy aquí en la ciudad de Monterrey sirviendo en una iglesia que también me están exigiendo más y me están requiriendo más, y todo el mundo tiene expectativas sobre mi vida. ¿Qué hago? Lo que tienes que hacer es darle gracias a Dios que tienes la oportunidad de mantener un contacto vital con el cuerpo de Cristo, porque esto no es
realmente la obra del ministerio. Esto es realmente un invernadero, pero una planta que no sale de un invernadero, pues está... ¿Cuál es el propósito entonces del invernadero si una planta se queda ahí adentro? Y no crean que yo no creo en los invernaderos. Yo creo 100% en los invernaderos. Es más, uno de los hombres más educados en cuanto a la educación cristiana, precisamente, que ha sido asesor de la Casa Blanca, del secretario de Educación en los Estados Unidos durante varias administraciones. Él dice, hay estudios que han comprobado que las escuelas, hablando de escuelas cristianas, dice, las escuelas cristianas son una tremenda bendición y un tremendo beneficio como invernaderos de niños que están creciendo en un ambiente controlado, en un ambiente de ciertos valores que están siendo puestos en su corazón, formándose su carácter. El día de mañana, cuando salgan de ese invernadero, así como las rosas, dijo él, así como las rosas que crecen en un invernadero y llegan a fortalecerse tremendamente y después las sacas del invernadero y las trasplantas, esas rosas, a pesar de lo que pudiese pensar el fatalista, esas rosas aguantan más el mal clima y el mal tiempo que las rosas que nacieron y crecieron fuera del invernadero, porque las que nacieron y crecieron fuera del invernadero toda la vida han tenido que pelear en contra del mal tiempo y se han debilitado y no han podido desarrollar ni la fuerza ni la robustez, o como se llame, de un tallo fuerte, de raíces bien alimentadas, y por lo tanto cuando están en medio de situaciones difíciles no florecen como deberían. La rosa que ha sido cultivada en un invernadero, cuando la sacas, puede crecer aún en tiempos de mal clima. Y de eso se trata un instituto bíblico. No solamente darte conocimiento de la palabra, sino ayudarte a tener una relación personal con Dios tremenda, fuerte. Pero esto es la clave. No dejes nunca de tener un contacto vital con una iglesia local. Tu iglesia local de donde vienes y la iglesia local donde estás sirviendo aquí. Esa es una de las cosas que más aprecio yo del lugar donde está mi hija, que están totalmente integrados con la iglesia. Obviamente pues la escuela pertenece a la iglesia y es mucho más fácil entender por qué es que todos están involucrados. Pero en todas las reuniones de la iglesia, en todos los ministerios de la iglesia, los alumnos están viviendo, respirando, están participando de toda la vida de la iglesia, porque ahí es donde se encuentra realmente el futuro de tu ministerio. El futuro de tu ministerio no está aquí en este salón. A veces nos acostumbramos a lo padre que es la dinámica con gente que piensa lo mismo y siente lo mismo, y cuando salimos allá afuera hay veces que no sabemos ni cómo hablarle a una persona que no conoce a Cristo, porque a lo mejor pasamos demasiado tiempo con los que sí conocen. ¿Y cómo le hago para rebasar ciertas barreras? Entonces la iglesia local se convierte en un lugar extraordinariamente valioso, y mi consejo es simplemente aprende a vivir con esa tensión. Aprende a vivir con la tensión que te generan las demandas que ponen sobre tu tiempo diferentes líderes que tienes en este momento, porque es algo provisional, es algo temporal. No te vas a hacer un fósil de Cristo para las Naciones Monterrey, te vas a graduar, y cuando termines, entonces será el tiempo de tomar decisiones. Quizás digas a esta iglesia en la que has estado sirviendo, quizás que muchísimas gracias por haberme dado el privilegio de aprender y de poder servirles, y mi tiempo se acabó. Te graduarás de este lugar, regresarás a la iglesia de donde veniste, no sé, Dios te abrirá la puerta para ir a otro lado, pero habrás aprendido a vivir conectado con la iglesia y no desconectado. Fue una respuesta demasiado larga. Bueno, otra pregunta. Sí. Es algo similar a la pregunta de él, pero la diferencia es que yo vengo de oyente. Yo soy persona activa, congregante activa de la iglesia, soy servidora, pero aparte estoy en la oficina pastoral apoyando el ministerio de mis pastores. Tengo un llamado. ¿Cómo debo de hacer para poder que mi llamado crezca? Obviamente yo sé que es en la oración y en la presencia de Dios, pero ¿cómo debo de hacer para que ya empiece a dar un fruto el ministerio que Dios en su misericordia me ha prestado a mí? Bueno, número uno, yo te diría, ¿por qué? O más bien te preguntaría, ¿por qué piensas que no estás dando fruto ahorita?
yo creo que estás dando ya fruto en lo que estás haciendo, ¿verdad? Aún si estás sirviendo en un área administrativa, ¿verdad? Esos son parte de los dones del Espíritu Santo. Hay dones de administración, de hecho uno de los dones del Espíritu, hay como 23 dones del Espíritu que se mencionan en el Nuevo Testamento, y uno de los dones es el que preside, otro es el que administra, otro es el que reparte. Son dones que tienen que ver directamente con funciones administrativas dentro del cuerpo de Cristo, y son dones del Espíritu. A veces como que no les damos el valor como hacer milagros o profecía o sanidades o cosas así, pero son igualmente valiosos dentro del esquema de lo que Dios está haciendo. Entonces yo lo que te diría es, sigue siendo fiel en donde estás, ¿verdad? Porque esa es la clave para poder ser promovido, ¿verdad? El que es fiel en lo poco, sobre más se le va a poner. Sé paciente, espera el tiempo, ¿verdad? Quizás una de las cosas que a veces nos frustran más es que quisiéramos que ya en un poquito de tiempo tener más oportunidades, pero sé paciente, sé fiel en lo que estás haciendo, y aunque pasen 3 años, 5 años, 8 años, 10 años, sé paciente y sigue haciendo con todo tu corazón lo que estás haciendo. Realmente